Hola, mis compañeros Jenny Cadena, Alfredo Silva y quien les habla, Irene Moreno, les damos la bienvenida. A continuación, desarrollaremos el tópico la educación secundaria y estudios a distancia, siendo este un ejercicio investigativo de la asignatura Gestión de la Educación de la Maestría Gerencia Educacional de la Universidad Yacambú. El mundo globalizado está generando cada día más y mejores métodos para afrontar el desarrollo de nuestra sociedad. Las nuevas tecnologías de información y comunicación TICs constituyen una poderosa herramienta que está siendo utilizada con mucho éxito en la educación moderna, sobre todo en los estudios a distancia. En Venezuela se ha venido incorporando estas nuevas tecnologías en el área educativa, en principio a nivel de los estudios superiores de posgrado, luego a nivel de educación básica escolar y recientemente a nivel de estudios de pregrado, quedando aún por incorporarse dicho proceso a nivel de la educación media diversificada o secundaria. A continuación, les presentaremos una breve reseña sobre este tema, enfocándonos básicamente en la utilización de estas nuevas tecnologías en los estudios a distancia en el nivel de educación media o educación secundaria, como también se le conoce, en el subsistema de la educación venezolana. Educación secundaria. La evolución de la educación en Venezuela se realizó de una forma lenta. El Ministerio de Educación tiene su origen en 1870, cuando entonces el presidente de la República, Guzmán Blanco, establece por decreto la instrucción pública gratuita y obligatoria. Para el año de 1873, el sistema educativo solo atendía 3.744 alumnos en 100 escuelas públicas, pero en 1874, cuando se crea la Dirección de Instrucción Pública y la Dirección de Instrucción Secundaria, se alcanza la cifra de 15.000 alumnos y se construyen 336 escuelas federales y 383 escuelas municipales particulares. Asimismo, comienza la creación de colegios secundarios de primera y segunda categoría, los cuales años más tarde fueron autorizados para otorgar grados de educación superior. En 1881 se crea el Ministerio de Instrucción Pública, que continuó llamándose así hasta el final de la dictadura gomecista. En el periodo que va desde 1890 hasta 1935, Venezuela se encuentra dominada por sistemas dictatoriales y la educación sufre un estancamiento. Reflejo de ello es la paralización casi total de la educación superior. Para el año de 1936, cuando finaliza el periodo de las dictaduras, la educación se convierte en una de las prioridades del Estado venezolano y el ministerio cambia de nombre, el cual será Educación Nacional. Se impulsa el proceso de alfabetización de adultos y en 1948 se crea la Ley Orgánica de Educación Nacional. Desde el inicio del siglo XX y hasta finalizada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Es decir, las escuelas que impartirían la educación primaria y secundaria, además de las restantes instituciones como la de educación superior, fueron creciendo lentamente, pero es precisamente a principios de la década de los años 60 donde la educación venezolana presentó una expansión espectacular, estimulando por un proceso de masificación educativa que se tornó favorable y un aumento en el acceso de la educación de forma notoria para todas las clases sociales del país. Por tanto, no es de extrañarse que el gran desarrollo del sector educativo en Venezuela para los años 60 se deba principalmente a la caída de la dictadura, que trajo consigo profundos cambios al sistema educativo, entre los que se destacan el inicio del proceso conocido con el nombre de la democratización de la enseñanza, con especial atención a los sectores de la educación primaria y secundaria, por lo que se crearon nuevas instituciones y se incrementaron el número de maestros y profesores. Se puede decir que la evolución de la alfabetización ha sido creciente y especialmente acelerada desde que finalizó la dictadura de Pérez Jiménez hasta la época actual. Características de la educación secundaria: proporciona la permanencia y prosecución, disminuyendo así la deserción escolar. Orienta y atiende a los adolescentes y jóvenes excluidos para incorporarlos en el subsistema de educación secundaria.
forma a las y los adolescentes como un ser social, humanista, a través del fortalecimiento y desarrollo de cualidades creativas, valorando y desarrollando desde esta perspectiva ambientes sociales que permitan relacionarse armoniosamente en un clima de respeto a las ideas que promueven la convivencia y la investigación. Propicia procesos desde lo colectivo que permiten la inclusión, la controversia y la coincidencia de experiencias de aprendizaje, logrando formar un ser social conocedor y comprometido con su entorno, corresponsable del análisis y la búsqueda de soluciones a los problemas de su comunidad, a través del diseño y la ejecución de proyectos de desarrollo endógeno, permitiendo elevar los niveles de integración de la población con acciones ejecutadas en la comunidad. Promover la concepción integral del ambiente a través de actividades socioproductivas, atendiendo lo socioambiental, favoreciendo la investigación social, científica y tecnológica. Formar a los jóvenes principalmente para el desarrollo endógeno, la convivencia, la investigación, la valoración del ser social y la complejidad del pensamiento. Desarrollar la integración de las áreas de aprendizaje por medio de proyectos para resolver problemas y o transformar la realidad. Contribuir e impulsar la integración de la población con acciones desarrolladas en la comunidad. Incentivar la conciencia acerca del impacto de las acciones colectivas, así como también el desarrollo de habilidades para analizar y dialogar con una ética social basada en corrientes humanistas y pensamientos de Simón Bolívar. Ofrecer los avances de la ciencia y tecnología a través de proyectos de los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática CEBIT, cuyo objetivo es la inclusión, utilizando a la tecnología de la informática y telemática en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Brindar 2 menciones de estudio, bachiller en ciencias naturales y bachiller en ciencias sociales. Ventajas de la educación secundaria. Se lleva un calendario de estudios, se planifican los temas, se calendariza las evaluaciones y existen fechas a cumplir. Desventajas. No hay recuperación del tiempo perdido. No existe una retroalimentación de todos los temas que no se pudieron ver con anterioridad. No hay prórroga de las evaluaciones. Requiere de mucha disciplina para poder llevar a cabo las actividades en las fechas calendarizadas. Se requiere de mucho tiempo para elaborar planificaciones. Es necesario tener una supervisión de los contenidos que se han impartido. Educación a distancia. Historia. La educación a distancia organizada se remonta al siglo XVIII, con un anuncio publicado en 1728 por la Gaceta de Boston, en donde se refería a un material autoinstructivo para ser enviado a los estudiantes con posibilidad de tutoría por correspondencia. Posteriormente, Pickman, en 1840, organizó en Inglaterra un intento rudimentario de la educación por correspondencia. En 1843 se formó la Sociedad Fonográfica Correspondencia para encargarse de correcciones de ejercicios taquigráficos. En la Europa Occidental y América del Norte, la educación a distancia empezó en las urbes industriales del siglo XIX, con el fin de atender las minorías que por diferentes motivos no asistieron a las escuelas ordinarias. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se produjo una expansión de esta modalidad para facilitar el acceso a los centros educativos en todos los niveles, especialmente en los países industrializados occidentales, en los centroeuropeos y las naciones en desarrollo tercermundista. Esto obedeció al incremento de la demanda de mano de obra calificada registrada. Como la educación tradicional se caracterizaba por su elevado costo, se pensó en la educación a distancia como una modalidad de ofrecer cupos adicionales en una forma más rápida y económica, especialmente en países muy grandes y de escasa población, que intentaban vencer la distancia, como Suecia y Canadá.
En 1922 inicia sus actividades en Nueva Zelanda la correspondencia escolar, con la inicial intención de atender a niños aislados o con dificultades para acudir a aulas convencionales. A partir de 1928 atienden también a alumnos de secundaria. En 1939 nace el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia en Francia, que al principio atendió por correspondencia a los niños huidos de la guerra. En 1962 la Universidad del DEI abrió un departamento de estudios por correspondencia, como ensayo para atender a los estudiantes que de otro modo no podrían recibir una enseñanza universitaria. En la década de los 60 y 70 se dio una marcada expansión de la educación a distancia, tanto en el terreno práctico como teórico. Entre 1960 y 1975 se fundaron en África más de 20 instituciones de educación a distancia y entre 1972 y 1980 en Australia el número de instituciones a distancia pasó de 15 a 48. Sin embargo, en los países industrializados desarrollados como Canadá, Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos y Japón se les dio más valor a esta modalidad. Hay que señalar que la educación por correspondencia ha servido de base a las diversas opciones que se han materializado en este campo y que en general pretenden ampliar el acceso a la enseñanza, fruto de una nueva actitud pedagógica que ubica al alumno en primera fila y a la institución en segunda. Características de la educación a distancia. Se administran mecanismos múltiples de comunicación que permiten enriquecer los recursos de aprendizaje y soslayar la dependencia de una enseñanza cara a cara. Se pueden atender en general una población estudiantil dispersa geográficamente y particular aquellas que se encuentran en zonas periféricas que no disponen de redes de las instituciones convencionales. Se establece la posibilidad de personalizar el proceso de aprendizaje para garantizar una secuencia académica que corresponda al ritmo de rendimiento del estudiante. Se promueve la formación de habilidades para el trabajo independiente y para el esfuerzo autorresponsable. Se favorece la posibilidad de mejorar la calidad de instrucción al asignar la elaboración de materiales a los mejores especialistas. Se formalizan las vías de comunicación bidireccionales y frecuentes relaciones de mediaciones dinámicas e innovadoras. Se precisa modalidad capaz de actuar con eficiencia y eficacia en la atención de necesidades coyunturales de la sociedad, sin los desajustes generales por la separación de los usuarios con sus campos de producción laboral. Ventajas de la educación a distancia. Elimina las barreras geográficas. La población puede acceder a este tipo de educación independientemente de donde resida. Es accesible para personas adultas con estudios de posgrados. Proporciona flexibilidad en el horario, ya que no hay hora exacta para acceder a la información, lo cual facilita la organización del tiempo personal del alumno, respetando la vida familiar, social y laboral. Reduce el costo al evitar gastos de traslado o residencia en un lugar diferente. Incorpora herramientas tecnológicas para el manejo de la información, las cuales son necesarias para desempeñarse profesionalmente en la sociedad en constantes cambios, tales como las plataformas virtuales 2.0. El alumno desarrolla una alta capacidad para autorregular su propio aprendizaje, favoreciendo así sus actitudes y valores de responsabilidad, disciplina y compromiso para lograr ser autónomo. El rol del estudiante es más activo, pues desarrolla estrategias intelectuales importantes para realizar tareas colaborativas, comunicarse efectivamente, ser creativo e innovador. El asesor lleva un seguimiento riguroso del estudiante, empleando diversos instrumentos para evaluar, respetando el ritmo de trabajo del alumno. Desventajas de la educación a distancia. Dificultad para transmitir y conservar
determinados contenidos actitudinales para el mejoramiento de la socialización. Generalmente, el cambio a un sistema de educación a distancia exige al alumno una adaptación específica. Ha de aprender a usar materiales didácticos específicos y aulas virtuales, a comunicarse con sus profesores y compañeros a través de medios de comunicación, y ha de ser capaz de organizar su tiempo de estudio para compaginar vida personal, laboral y académica. Al eliminarse la interacción social en presencia de la comunicación, se reduce a un solo canal y resulta menos profunda, por lo que es posible que el alumno se aísle y desmotive. Ante ello es necesario una intervención activa del profesor tutor. La diversificación y ampliación de las ofertas educativas de distintos cursos y niveles va en aumento, aunque no se ha logrado cubrir al 100%. Ofrece limitado intercambio directo de experiencias que proporciona la relación profesor-alumno y alumno-alumno. Posible retraso en la retroalimentación, feedback y rectificación de posibles errores. Presencia en la educación actual venezolana. La educación actualmente está pasando por un proceso de cambio y es necesario revisar y actualizar el sistema educativo, ya que la realidad de la sociedad presenta complejidades, evidenciándose la necesidad de una nueva modalidad de estudio. La educación a distancia ha mostrado mayor efectividad, rompiendo las barreras del tiempo y espacio, al ofrecer métodos, técnicas y recursos que hacen más efectivo y flexible el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto mediante el uso de tecnologías, los sistemas de informática y el software interactivo. Esta nueva modalidad educativa da validez así a los principios de educación para todos, a aprender, la enseñanza-aprendizaje personalizada, la educación para toda la vida, es decir, la educación permanente y continua. Pero la implementación de esta modalidad para la educación secundaria en Venezuela se encuentra completamente descontextualizada de la realidad de la sociedad, donde lamentablemente existe un desfase en el currículo básico nacional y la realidad tecnológica, siendo la modalidad de estudios a distancia desarrollada solo para estudios de educación superiores, posgrados. Una de las causas principales de esta situación sería la poca formación pedagógica, tecnológica que poseen los docentes. Es común encontrar docentes que aún en la sociedad de la información y el conocimiento presentan resistencia al cambio, o que ven la tecnología con miedo a ser sustituido por ella. Toda esta tecnofobia es debido a que los docentes en su educación base pregrado no son formados en el uso de las tecnologías en el aula de clase, lo que nos trae como consecuencia de que hay jóvenes que utilizan las TIC en casa y estudian en centros escolares que no disponen de ellas y maestros que no saben usarlas. En Venezuela se ha visto cómo el gobierno ha realizado algunos intentos de incluir las tecnologías en la escuela. Existen infocentros, CEBIT, Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, los cuales son espacios educativos dotados de los recursos basados en las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, orientados a la formación integral y permanente del estudiante, docente y la comunidad general. Para lograr lo expuesto, el CEBI cuenta con dos espacios: A, aula de computación, y B, aula interactiva. En este sentido, los CEBI se crean con los fines de garantizar el acceso universal a la información, la democratización de las TICs y promover el desarrollo de la infocultura en todo el territorio venezolano. Con la creación del CEBI se busca propiciar el uso pedagógico de las TIC en estudiantes, docentes y comunidad general, a través de la incorporación de los centros tecnológicos que faciliten la formación integral de los ciudadanos y ciudadanas
que el país requiere para su desarrollo político, económico y social. Pero estos programas que se han implementado no han dado el resultado esperado en la mayoría de los casos, porque los docentes encargados de los CEBIT no poseen la formación en el área de tecnología y educación. Aunque en Venezuela existen algunas leyes y decretos que sugieren la obligatoriedad del uso de las tecnologías, tanto en el campo educativo como en la administración pública, la realidad en las escuelas, institutos, universidades y ministerios es otra. El último de los proyectos que ha incursionado el Estado venezolano en la inclusión de las tecnologías en la escuela es con el Canaima Educativo, en el que hasta ahora se ha visto buenos resultados y se estima llevarlo hasta el subsistema de educación secundaria y diversificada. Perspectiva y tendencia de la educación secundaria a distancia en la educación venezolana. La perspectiva de la educación secundaria a distancia en Venezuela, como hemos visto, conlleva el análisis de muchos aspectos específicos de gran importancia, los cuales, vistos en su contexto general, indican que existe una marcada tendencia gubernamental orientada y dirigida a satisfacer las demandas que ha venido generándose cada día más por obtener una mayor y mejor educación. La educación a distancia forma parte de un gran abanico de oportunidades, estrategias educacionales, que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje las perspectivas se pierden en el horizonte, es decir, los excelentes resultados que se han obtenido y se están obteniendo en esta materia en Venezuela y las posibilidades de incrementar esta estrategia educacional indica que el uso adecuado y oportuno de esta herramienta puede significar un mayor avance en el desarrollo del sector educativo. Aun cuando la educación secundaria a distancia en Venezuela no es significativa, las experiencias que pueden constatarse en otros niveles de educación indican que su implementación viene gestándose poco a poco y resulta una iniciativa que debe reforzarse con el objetivo de permitir el acceso a este nivel de estudio a toda aquella población que por diversas circunstancias no han podido acceder al sistema educativo tradicional. Existe actualmente en Venezuela toda una estrategia educacional fuertemente orientada hacia las facilidades que otorgan las nuevas tecnologías de información y comunicación, TICs, sobre todo en la educación pública nacional básica, la cual ha venido incrementándose paulatinamente hasta ir abarcando el nivel básico y ya se encuentra entrando en el nivel de estudio secundario, lo cual, de seguir de esta tendencia, indica que la utilización de la educación a distancia en el nivel secundario prontamente se convertirá en otro de los objetivos primordiales dentro del sector educativo nacional. Conclusiones. Existen grandes facilidades desde el punto de vista de la utilización del Internet, a través de la utilización de la plataforma telemática disponible en el país por medio de los recientes satélites puestos en órbita terrestre. Los actores sociales se muestran ávidos por la utilización de estas nuevas herramientas informáticas y se encuentran en una fase de capacitación para el uso de estos nuevos esquemas del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual indica que las perspectivas en materia de educación secundaria a distancia en Venezuela son muy alentadoras y favorables, tomando en consideración la política actual del Estado en cuanto al apoyo e implementación de nuevos desarrollos informáticos a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación llamadas TIC en todos sus niveles primaria, secundaria y universitaria. Bueno, con esto concluimos, esperamos la información haya sido de su agrado. Hasta luego.